Muy buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión quiero brindarles un poco de retroalimentación de la actividad 3 y 4 que se le ha asignado. En la actividad 3 consistía en unos ejercicios básicos cuyo objetivo, vamos a abrirlo, cuyo objetivo era agilizar en lo que son las funciones básicas para el uso de Excel. En primera instancia se presentaban los operadores básicos para trabajar en Excel, como son suma, resta, multiplicación y división. Luego se nos presentaban las operaciones de dos números, que son operaciones bastante básicas, como por ejemplo sumar 8 más 5, restar 8 menos 5, enter, multiplicar 8 por 5 y de igual manera dividir 8 entre 5. Ahí aparecían instrucciones bastante básicas sobre las diferentes operaciones, de cómo debo realizarlas, y después nos aparecían los ejercicios de tarea. Para esto teníamos que crear diferentes hojas para poder realizar los ejercicios. Siguiendo las instrucciones decía: cada uno de los ejercicios se debe realizar en una hoja diferente del mismo libro. Doy clic en hoja nueva, cambia el nombre de cada hoja por el nombre del ejercicio. En este caso, mi ejercicio 1. Bueno, entonces, otro de los objetivos de esta tarea era agilizar en el copiado y pegado. Para copiar doy control C, me voy a la hoja de ejercicio 1 y pego con control V, y ahí tengo ya mi ejercicio 1. Recuerden, para sumar dos números escribo igual, selecciono la celda de los números a sumar y con el signo más sumo el otro número y le doy enter. Para sumar de 2 a más números, lo que yo debo hacer para no estar con la labor tan tediosa de estar sumando número por número, para no hacer esto, entonces vengo yo y lo que hago es escribir igual suma y seleccione el rango de celda. Esto con el objetivo de que empecemos a agilizar nuestros trabajos. Supongamos que tienen 100 números, no van a estarlo sumando de la manera que tradicionalmente conocemos, tienen que sumarlo todo de una vez. Luego seguimos con nuestros ejercicios que eran bastante básicos, en este caso la resta. Como pueden ver, por acá tengo la fórmula, es muy sencilla. Tengo también la multiplicación y además de eso tengo la división. Luego que yo hice esto, procedo a hacer mi ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenía que multiplicar la cantidad por el precio vendido del producto. En este caso tenía que hacer una operación tan sencilla, igual a 2 por 5. Si yo ya tengo agilidad, pueden ver que al ubicarme sobre la celda el puntero me cambia. Simplemente arrastro y automáticamente se me va a poner el resultado de la otra celda.
Ejercicio 3. El ejercicio 3 decía lo siguiente: completar los códigos de los artículos con serie ingresando a AR1. Ok, ponía en el nombre del artículo AR1 y luego arrastre desde el controlador de relleno. El controlador de relleno es el que explicaba anteriormente. Y podrán ver que se me rellenó desde AR1 hasta AR5. Luego decía calcular el subtotal multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario. Igual cantidad vendida por precio unitario. Y tengo mi resultado. Arrastro y listo. Calcular el IVA multiplicando el subtotal por el 15%. Ok, igual subtotal por el 15%. Arrastro y listo. Esto es lo mismo que yo ponga 0.15. Me tiene que dar el mismo resultado. Y por último, calcular el total sumando el subtotal más el IVA. Ok, igual subtotal más IVA. Y así obtengo mi total. Ejercicio 4. Completar la columna del periodo como serie cronológica con valor inicial enero y límite junio. Entonces vamos a escribir en periodo enero. Rellenándolo me tiene que dar junio. Calcular el saldo restando ingreso menos egreso. Igual ingreso menos egreso. Enter. Despliego y tengo mi resultado. El total del primer semestre es la suma de los saldos. Como anteriormente explicaba, para sumar yo escribo igual suma y selecciono todas las celdas. Enter. Y por último me decía calcular la comisión multiplicando el total del primer semestre por 6%. Total del primer semestre, que es este, lo voy a multiplicar por el 6%. Bueno, vamos a pasar a nuestro ejercicio número 5. El ejercicio número 5 eran las tablas de multiplicar. Básicamente lo que yo haría desde un inicio desconociendo es escribir igual 1 por 1. ¿Qué pasa al querer desplegarlo? El resultado no es el que yo espero. Entonces para esto yo debo definir un indicativo que me guíe. Puede ser este o puede ser este. Voy a definir este, por ejemplo. Entonces, para definir este indicativo, yo debo de poner el signo de dólar en la fila y en la columna. En este caso, antes de la letra y antes del nombre. Y doy enter. Ahora, al yo desplegarlo, el resultado me tiene que dar. Igual hago para la otra celda. Si ustedes se fijan, si yo lo despliego así, él me toma únicamente el valor 1 porque fue el valor que yo definí como estático. Entonces lo que yo debía hacer era escribir o realizar la operación de la primera celda por el de la segunda. Y ahí ya podemos ver nuestra tabla de multiplicar finalizada. Continuando con
el otro ejercicio, que es el de la actividad 4, era el ejercicio 1, elaborar una factura convirtiendo los números en romanos, multiplicar la cantidad del producto por el precio y sumar el total, calcular IVA, calcular el gran total. Y un ejercicio 2 que consistía en calcular el número de ventas del mes, calcular el máximo, el mínimo, el promedio y la venta de cada vendedor. ¿Okay? Bueno, tenemos nuestra primera factura, que era convertir una cantidad en romano. Para esto, que igual el signo igual, utilizando la función número romano. A ver, vamos a hacer esta celda más grande. Igual número romano, doble clic, selecciono el número a convertir. Y así sucesivamente, y vamos a hacer para las demás operaciones. Enter. Y también podría desplegarlo y ya tengo mi resultado. Luego el subtotal es la multiplicación de la cantidad de lo vendido por el precio unitario, igual cantidad por precio unitario. Enter. Este tipo de error se me presenta cuando la celda está muy pequeña, el error que aparece en varios signos numerales. Entonces lo que hago es hacerla más grande y ya tengo mi resultado. Lo despliego y calculo el gran total. El gran total es la suma de el subtotal. Sumo los subtotales, enter. Luego teníamos que calcular el IVA. El IVA dice que es el total por el 15%. Y por último teníamos que calcular el gran total. El gran total es la suma del total más el IVA. Y ahí tenemos nuestro ejercicio de factura. Luego tenemos el ejercicio de máximo y mínimo, donde tenía que sumar las ventas del cuatrimestre. Igual, suma, selecciono el rango de celda, enter, arrastraba y listo. Luego teníamos que calcular el promedio de venta de cada vendedor, o sea, ¿cuál es el promedio de la cantidad vendida? Igual, utilizando la función promedio, damos doble clic y selecciono el promedio de Pablo Ortiz Casamayor. Cierro paréntesis, enter. Tengo que mi promedio de venta anda en 18.450 y así sucesivamente va a ser para la demás. Luego tenía que sumar la venta por mes, igual suma, selecciono la venta de enero y me dice que en enero se vendió 41.000, sumando la venta de todos los vendedores. Despliego y tengo ya mi suma. Quiero saber quién fue el que vendió más en enero. Utilizo la función máximo. Selecciono el rango de celda, cierro paréntesis, enter. Quien vendió más fue el que tiene la cantidad de 15.300, que en este caso es Miguel Ángel Paz. Fallos, y así sucesivamente
puedo darme cuenta que el del segundo el de febrero Pablo T con una venta de 18.000. Quiero saber quién fue el que vendió menos. Utilizo la función mínimo. Selecciono el mes de enero, cierro paréntesis, y dice que el que vendió menos es el que tiene 1000, María Domayana. Y eso es todo lo que teníamos que hacer en estas asignaciones. Ya aprendimos a sumar, multiplicar, a utilizar funciones de máximo, de mínimo, de promedio, números romanos, y lo que nos queda es practicar. Adelante.